¿Cuántos tienen confianza en sí mismos, en ustedes mismos? A ver. ¿Nadie más? Solo los agarré. Por no inventarme. ¿Quiénes tienen confianza en sí mismos aquí? Oh, muy bien, ya aumentaron las manos. Excelente. Hoy no vamos a hablar de la confianza en sí mismo en sí, porque debemos confiar en nosotros. Hoy vamos a hablar del exceso de confianza. Cuando se nos pasa la mano y confiamos demasiado en nosotros mismos. O sea, sí tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en lo que Dios nos entregó, en los dones, en los talentos, las capacidades que Dios nos dio, tenemos que confiar en nosotros. Pero no tener un exceso de confianza, porque a veces se nos pasa la mano y confiamos en exceso y ahí es donde viene el problema. Ustedes han visto que hoy en día hay un énfasis, se mueve mucho ese dicho, empodérate. ¿Quién lo ha escuchado? Empodérate. ¿Sí? Y entonces usted ve un motivador en la tele, un motivador en la tele, empodérese. Sal a conquistar el mundo. Sal a conquistar, empodérese usted, ¿verdad? Empodérate, mujer. No te dejes que hagan esto, ¿verdad? Empodérate, hombre. Y esa palabra se ha vuelto muy de moda, y no solo muy de moda, sino que se ha metido en la iglesia. Y ya los cristianos hablan de empoderar. Ya usted ve, muchos predicadores predican de empoderar. Y no es que esté mal. Lo que está mal es cuando nosotros llevamos eso a un exceso y dejamos de confiar en nuestro Señor. Nuestra mayor confianza debe estar primeramente en nuestro Señor. Y luego, todo lo demás. Luego viene la confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Estaba leyendo algunos artículos en internet. Me encontré uno que me llamó muchísimo la atención y apunté algunas cosas ahí. Un artículo que tomé en internet decía: aprende a creer en ti mismo en 8 pasos. Aprende a creer en ti mismo en 8 pasos. Y a veces eso es como que nos llama mucho la atención. ¡Wow! Aprende a creer en ti mismo. Ok, voy a seguir los 8 pasos para aprender a creer en mí mismo. Porque hoy la sociedad está basada en la criatura más que en el creador, ¿verdad? El creador se dejó de lado y todo está en empodérate, crece tú como persona, haz esto tú como persona, y se le da el énfasis a la persona. ¿Y a Dios? ¿Cuál Dios? Si nosotros somos dioses chiquititos. Y sacamos la Biblia tiene un pedacito ahí, un pasaje, y hacemos eso una doctrina. Somos dioses. Por eso cree en el mismo, por eso puedes, háblate, dilo, confiésalo por tu boca, visualízalo. Y así hablan los motivadores y los coaches. Así hablan. Y la iglesia muchas veces se ha vuelto un coach cristiano, porque le enseñamos a la gente eso, pero nos olvidamos de que separados de Dios nada podemos hacer. Y me encontré en este artículo, cogí 2 cosas que me llamaron la atención de los 8 pasos. Había un montón de cosas buenas. No estoy criticando el artículo. Había cosas muy buenas si usted lo ve desde el punto de vista humano. Recuerden que estamos nosotros en el modelo humano, ¿verdad? Todo basado en la persona. Dios no está importante. Es más, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Ayer conversábamos ayer hubo un matrimonio de una compañera que se casó y andábamos en ese matrimonio. Y estábamos compartiendo un poco, y unas de ellas que ya están teniendo sus hijos adolescentes, compartían, ¿verdad?, historias de esos chicos, su primera salida. Cumplió 18 años en su primera salida. Sí, su primera salida era de 18 años. ¿Y qué es lo que quiere hacer para sus 18 años? Quiero salir. Lo que quiero decir a un par de esos que están allá por la California. Dijo el chico: mira, tengo 18 años, quiero ir ahí. Entonces el tío, que ya es un adulto, casado, con sus chicos también, se lo llevó, para que no fuera solo. Se lo llevó allá a uno de los bares de California. Y
Y venía escandalizado un tío. Primero dice, todos los que estaban ahí, yo me sentía como el más abuelo de todos los abuelos. Y los muchachos también jóvenes, porque ya casados. Con barba, ese era el único con barba. Yo ahí, el único con barba, me sentía rarísimo. Dice. Todos eran chiquitos. No pasaban de 19 años, todos eran unos chiquitos. Pero el muchacho, el señor ese tío, que es un hombre joven, venía escandalizado. Porque dice que todos contra todos en el parece. Si usted me entiende cuando digo todos contra todos. O sea, ya no se va a ir parejas, ya se pasó de moda, ¿verdad? Y ahora se hace una rueda y ahí van mujeres con mujeres, hombres con hombres, como sea. Y después besos para acá y besos para allá, se puede besar hasta con 5, se puede de todo. Y dice que el tío venía escandalizado. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? En mi tiempo no era así, y eso que joven, ¿verdad? No es como uno, que ya uno ya tiene cierta edad, no es joven. El tío de ese muchacho. Pero ¿cómo? O sea, dice, yo estaba escandalizado, dice, porque me asusté. Y entonces cuando el sobrino iba al gallo, ya él iba así como siguiéndolo con la vista porque le daba miedo que algo le pasara. Porque era su primera vez que salía. Oiga, un chico que creció en la iglesia con su mamá, pero su mamá se apartó. Y no es que se apartó del Señor, porque ahora ya dio la palabra, no se volvió a congregar, entonces el chico no volvió a ir a la iglesia. Entonces cumplió los 18 años y él quería hacer lo que todo el mundo hace. Y lo llevaron al altar. Como la mamá no iba al altar, se lo llevó el tío. Y el tío venía asustado. Y yo le decía a ella que, bueno, ella me decía, necesito orar y orar y orar con mi hijo como loca. Y yo quiero que ustedes me ayuden a orar y necesito. Y ella estaba muy asustada por toda la situación que le había contado al tío, porque yo les estoy contando a ustedes aquí, pero hay más. Y yo le decía a ella, y el problema es que como tú no te volviste a congregar, tu hijo ahora se relaciona con gente del mundo que ha dejado a Dios a un lado. O sea, que se olvidaron de Dios. Entonces, el problema es que tu hijo, las relaciones que tiene tu hijo ya no son chiquillos de la iglesia. Las relaciones de tus hijos ahora son los compañeros de la U, los que va a conocer en la universidad y la gente del mundo, porque ya no se rodea con chicos de la iglesia, porque tú dejaste de congregarte. Y ella se me quedó mirando y me decía, tienes toda la razón. Y le digo, a ti no me preguntas por ese chico tuyo. Y hablábamos un poquito de esas cosas, y que algunos de los hijos de ella le decían, mamá, hoy voy a traer a mi novia a la casa. Y la mamá y el papá no están en la casa ese día. Entonces la mamá le decía, no, señor, aquí solo puede venir cuando yo estoy presente. Mamá, no sea tan abuela, eso ya no se usa. Y enojadísimo con la mamá, porque no dejó traer a la novia. Mamá, no vamos a hacer nada, pero usted siempre está pensando en eso. Y le decía a la mamá, yo pasé por un Jesús. Y ese no vamos a hacer nada, es puro político. Ayer hablábamos todo eso, las mamás, éramos un montón de mamás ahí en la boda, y todas hablábamos de eso. Y nos moríamos de la risa, porque nos acordábamos de nuestra adolescencia, que no era tampoco tan terrible como eso. Oiga, qué tremendo cómo hemos dejado a Dios de lado, pero de lado, totalmente de lado, porque ya todo eso. Pero ¿cómo, mamá? Usted es una abuela, ¿cómo va a dejar que mi novia venga? Dice que llega, estaba ahí en la casa y dice, estoy en casa, me voy a hacer un cafecito, cuando venga a estar ahí, pues asado, desde aquí, que allá. Mi mamá, tenemos frío, voy a traer una cobija. No, señor, ninguna cobija, ahí se me sienta tranquilo. Le dijo a mí, quizá, pero así de abajito las cobijas de todo pasa. Y nos moríamos de la risa nosotros ayer, ¿verdad? Del estrés de las mamás con los hijos adolescentes. Porque los hijos adolescentes no van a entender muchas cosas de los papás porque no han pasado por donde asusta, ¿verdad? Ya pasó por ahí, no sabe las tontas que se jaló y todas las cosas. Pero
Y los mismos hijos de Dios, nosotros, los cristianos, nos hemos ido acomodando al mundo, donde decimos, sí, ya eso no se usa, ¿cómo yo voy a ahora hacer con eso? O sea, no, que se queden solitos, no importa. No. Nosotros no podemos sacar a Dios de la ecuación, porque sacamos a Dios de la ecuación y nos va como un quebrado. Nosotros no podemos tener exceso de confianza en nosotros mismos. Y aquí en los pasos que yo tomé de este artículo de internet, donde dice aprende a creer en ti mismo en 8 pasos, había uno de los pasos, el 7, decía empodérate. Empodérate, la palabra de ahora, empodérate. Usted le dice a hijo, empodérese, haga esto, crea en usted mismo, usted lo va a lograr, porque ese chico del que nos hablaba la mamá es un chico inteligentísimo, ganó, no sé, todas las entradas a todas las universidades, puede escoger la universidad que le dé la gana, no tiene ni un solo problema, más bien está viendo a ver a cuál entra, no está luchando por entrar, y puede escoger lo que le dé la gana porque sacó todos los mejores puntajes, es pipa, pero apartado del Señor. O sea, solo aquí en la tierra, éxito solo aquí en la tierra, sin tener un éxito espiritual no es éxito. Y ella le ha enseñado a él siempre a empoderarse, entonces es un chico muy empoderado de él mismo, confía en él mismo, sabe que lo puede lograr. Hay un exceso de confianza en él, sabe que lo puede lograr, él sabe de lo que es capaz, no hay un temor en él, súper confiado, le enseñaron así. Pero la parte espiritual, o sea, yo no digo que nosotros no le enseñemos a nuestros hijos a ser confiados, pero la parte espiritual no la podemos quitar. No hay que enseñarles un exceso de confianza en ellos, o sea, enseñarles un exceso de confianza en Dios. En Dios. O sea, tú separado del Señor no vas a poder hacer nada, porque todos los dones y todos los talentos que Dios te dio son de Él, no son tuyos. Él te los dio, Él te dio esas capacidades. Todas esas capacidades que están dentro de ti, Él te las dio. Entonces, ¿quién es el que sabe cómo funcionan? Él. Separado de Él no las vas a poder cumplir como debe ser. Pero hemos dejado de lado, lo hemos dejado totalmente y decía empodérate. Miren lo que decía el consejo. Crea una poderosa visión de ti mismo. Confía en ti y en tus capacidades. La verdadera confianza en uno mismo proviene del desarrollo de una autovisión positiva y empoderada. Siéntate, cierra los ojos y siente tu poder interior. Ese fuego que te carga de energía y te va a permitir alcanzar tus metas. Y yo leía eso y yo decía, wow, suena bonito. Cierra tus ojos, cárgate de energía. O sea, nunca el consejo fue, cierra tus ojos y ora. Habla con el Señor, que te entregó todo lo que tú tienes. Señor, aquí está, tú me hiciste así. Y si tú me hiciste así, porque tú sabías que así yo necesitaba ser. Gracias por las capacidades que has puesto en mí. Gracias por los dones que has puesto en mí, Señor. Hoy yo puedo creer que tú me hiciste con un plan, con un propósito. Y yo me empodero de ese plan y ese propósito tuyo, Señor. Pero el consejo aquí es cero Dios y un montón de ti. Cero Dios y un montón de ti. Otro consejo que daban ahí en el artículo. En tu mente, conviértete en el superhéroe que deseas ser. Oye, en tu mente, conviértete en el superhéroe que deseas ser. Y después sigue explicando superhéroe, superestrella, superéxito, todo va. Imagina que eres lo que deseas llegar a ser. O sea, trabajo en la mente, aquí, trabajo en la mente. Que has conseguido tus objetivos, que no cargas con las limitaciones que te dificultan conseguir tus sueños. Cuando la Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes en Dios. La Biblia dice, diga al débil, fuertes son. ¿Por qué la Biblia dice, diga al débil, fuertes son? Porque en debilidad es en nosotros. Si no, entonces ¿cómo dependeríamos de Dios si no hubiese debilidades en nosotros? Pablo tenía una gran debilidad que dice la Biblia que no se la quiso quitar. El Señor, por más que Pablo pidió, quítame esto, este aguijón que me está estorbando siempre. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero hoy en día, la charla es, siéntate, imagínate, visualízate. Ahí, volando, no sé, pero no te enseñan, no. Voy a entender que hay limitaciones en mí,
pero que esas limitaciones no me van a parar de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Tengo limitaciones, esto es como cerrar los ojos y decir, no, tengo limitaciones, no tengo. Como empezar a hacer una confesión de ese tipo. Y dice más abajo, dice, viste tu traje de superhéroe y serás un superhéroe, porque actuarás como tal, tan solo tienes que creer. Oye, yo decía, bueno, en psicología esto está bien, en motivación, en coach, toda la cosa, pero para los hijos de Dios esto no aplica. Porque los hijos de Dios no es que nada más nos ponemos un traje y ya somos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos cada día dependencia de nuestro Dios. Y San Juan 15 dice específicamente eso: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios no vamos a poder hacer. Usted es gente muy empoderada en la parte emocional y fracasada totalmente en la parte espiritual. Se empoderan en un momento, pero constantemente están cayendo en depresiones. Son gente que se enferma constantemente. Mucha gente, porque entonces si fuéramos tan empoderados y si esto fuera tan cierto, entonces ¿por qué hay tanta gente padeciendo de ataques de ansiedad, padeciendo de insomnio? ¿Por qué la enfermedad del siglo es la depresión, la ansiedad? ¿Por qué? Si estamos tan empoderados de todo. Es que estamos dejando de lado nuestro Dios y hay un exceso de confianza en nosotros mismos, viviendo culto al hombre antes que al creador. Y sigue diciendo aquí el artículo, me hace mucha gracia porque dice, otro punto, reconecta contigo mismo. No dice reconéctate con Dios. Reconecta contigo mismo. Dice, muchas personas tienen la dificultad para confiar en sus instintos debido a que han padecido ciertas experiencias traumáticas o difíciles que les hicieron acabar perdiendo su seguridad personal. Entonces tiene que reconectarse otra vez con usted mismo y dejar a un lado esas experiencias traumáticas. ¿Cierto? Es cierto. Es cierto, pero usted se tiene que reconectar con Dios para que usted, el Señor, lo sane, le sane esas áreas emocionales suyas. Usted puede pararse firme, lo que dice la palabra de Dios, pero reconectarme conmigo misma si yo no tengo poder para poder sanarme yo sola. El Señor tiene que venir a mi vida a sanarme en la espiritual, porque siempre hemos dicho, la palabra de Dios dice bien claro: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que será añadido. Y ese todo no se está refiriendo a cosas meramente físicas. Se está refiriendo a todo. La palabra todo es todo. En tu área emocional, en tu área espiritual, en tu área familiar, en lo que necesitas económicamente hablando, en tu área financiera, etcétera. Primero me reconecto con Dios para que todo lo demás pueda venir a mi vida. Entonces yo decía, wow, me puse a buscar un montón de artículos y yo decía, está buenísimo si yo no fuera cristiana. Si yo no fuera cristiana, los creería todos y los aplicaría. Y me sentaría a pensar, luego me voy a conectar inmediatamente aquí. Si yo soy una supergirl y voy volando, me voy conquistando el mundo entero. Pero no, somos hijas de Dios, tenemos debilidades, dependemos de nuestro Padre Celestial. Exceso de confianza en nosotros mismos. Y cuando hay exceso de confianza en nosotros mismos, hay caída. Hay caída. No podemos vivir confiando en exceso en nosotros mismos. Hay que confiar, pero no en exceso. Voy a leer en Marcos 14:26. A ver, ¿por qué está hablando la pastora de eso? Miren lo que pasó en un pasaje de una historia bíblica. Marcos 14:26, vamos a leer hasta el 31. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Ahí yo creo que las chicas me lo pusieron. Dice, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Entonces le dijo Pedro, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Le dijo Pedro, esas fueron palabras de Pedro a Jesús. Jesús le contestó,
en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Después de que habían cenado ellos, ya Jesús había predicho su muerte, que había dicho, voy a morir, voy a salir de aquí, me van a arrestar, ¿verdad? Y se fueron, salieron de allí, terminaron de cantar, terminaron de cenar, salieron, y ahí es donde Jesús les dice, ¿sabe qué va a pasar ahora? Todos ustedes se van a matar. O sea, me van a dejar abandonados ahí. Y todos ellos dicen, jamás. Y Pedro grita, yo nunca te voy a dejar. O sea, yo hasta la muerte iría por Cristo. Yo me busqué en los otros evangelios, ustedes saben que hay historias que están escritas en los 4 evangelios. Y algunos dicen unos detalles, algunos evangelios dicen unos detalles, otros dicen otros. Entonces, cuando usted lea los evangelios, lea siempre los 4, para que usted vea detalles que usted va a sacar de los diferentes evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, este mismo pasaje de Marcos 14 lo busqué en Lucas. En Lucas está en el capítulo 22. Vamos a ver del 31 al 34. Esa está mi historia. Ahí yo creo que los chicos no lo ven. Lucas 22, 31 al 34 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oiga, está explicado diferente, ¿verdad? Pero es la misma cosa al final. Aquí, en este evangelio, Lucas entra con la historia, con un detalle que no tiene Marcos. En Marcos no se menciona que Jesús le diga a Pedro: Satanás ha pedido para zarandear. No se menciona eso. En Marcos se cuenta que él le dice: todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes se van a apartar. Y Pedro saca su pecho, ¿verdad? Su confianza excesiva en él mismo y dice: yo no. Aunque todos estos se aparten, yo no. Su excesiva confianza en sí mismo. Pedro se empoderó. No, yo no. Aquí hasta la muerte con mi Señor. Y el Señor le dice al Pedro: el gallo va a cantar 2 veces y tú ya me has dejado 3. Jamás, hasta la muerte, voy a ir contigo. Y en el Evangelio de Lucas nos da otro detalle, donde el Señor le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos. O sea, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos. Los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oiga, qué bonito. Seguro cuando él se iba, les decía a ellos: quédense aquí, no se duerman, oren para que no entren en tentación, ya vengo. Y se apartaba, seguro el Señor no solo iba a orar por él, sino que oraba por todos un montón de discípulos. Solo en el Evangelio de Lucas se relata esta parte de que Satanás los ha pedido para zarandearlos. Esa palabra pedir, Satanás os ha pedido, esa palabra pedir, esa palabra es la palabra exaltió. Y trata de una forma intensificada el verbo alteo, que significa pedir. Lo que quiere decir es que Satanás estaba requiriendo a Pedro y a los demás para sí mismo. O sea, lo que Satanás pretendía era zarandear a los discípulos como trigo, para probar a ver de qué estaban hechos ellos y cómo era su fe. Y así nos pasa a nosotros. Por eso es que no podemos tener una excesiva confianza en nosotros mismos, porque nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles. No somos como Dios, es poderoso. Y Satanás pide a los hijos de Dios para zarandearnos,
a ver cómo está su fe, en dónde está fundamentada su fe, a ver si es cierto lo que habla, porque a veces hablamos mucho. Y cuando todo está bien, decimos muchas cosas, pero cuando viene la prueba, el momento malo, la crisis, a veces nosotros tendemos a salir corriendo y abandonar a nosotros. Ellos estuvieron todo el rato con Jesús. Y estuvieron con Jesús. Y para morir a Jesús allá en la crisis. Jesús iba para la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Adelante, atrás. Ahí estuvieron con él. Pero apenas vino el momento de la crisis, salieron corriendo. Lo dejaron botado. Y Satanás había pedido zarandear, ¿sabes? Eso de la zaranda. La zarandea dice que durante la cosecha, me busqué un poquitito eso, durante la cosecha del trigo se le agitaba y se lanzaba al aire junto con la paja. Entonces el viento se iba a llevar la paja más ligera, dejando atrás el buen grano. El viento se llevaba la paja y el buen grano caía, como cuando uno hace fresco de chana. ¿Quién ha hecho fresco de chana aquí? Yo estos días estaba tomando un poquito de fresco de chana porque se me ha estado subiendo un poquito la presión y me dijeron que con la pipa y fresco y chana era buenísimo. Y entonces usted echa el chana y usted revuelve y sube la basurita y queda lo que sí es bueno abajo, pero la basurita sube. Usted la saca, la bota y se toma el resto. Pues el trigo igual lo tiraba un poco la paja se la llevaba el viento y el trigo quedaba. Eso sabía. Y el enemigo toca nuestras vidas aprovechando puertas abiertas que tenemos muchas veces y nos arranquea. Y ahí es donde tenemos que demostrar nuestra confianza en quién, en nosotros mismos o en Dios. En Dios. Porque Pedro tenía una extrema confianza en sí mismo. Él decía, bueno, usted hoy podría estar diciendo a mí, pastora, yo jamás, pero jamás me apartaré del Señor. Jamás, o sea, yo no me visualizo allá en el mundo metido en un palo, o sea, no. Pero en el momento de la crisis, podría ser el primero que estará ahí. He visto pastores publicando en sus Facebook en una mesa con un montón de copas, brindando, pastores que ya no pastorean. Porque hay una excesiva confianza en nosotros mismos, de que yo no puedo, claro, todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo. Yo me empodero, yo todo lo puedo, claro, no lo puedo. Yo puedo levantar esta iglesia, yo lo voy a hacer, yo porque soy muy cara, yo me digo a mi inteligencia, de si visualiza, la gente entrando por ahí, la silla llena, visualiza, de si tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Solita no voy a lograr absolutamente nada. Usted solito no va a lograr absolutamente nada. Usted solita no va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Va a llegar donde usted quiere llegar. Pero de pronto ese lugar donde usted va a llegar no es lo que Dios quiere que usted haga, en lo que Dios quiere, donde usted llegue. Excesiva confianza. Pedro tenía una excesiva confianza. Satanás pretendía zarandear no solo a Pedro, sino a todos los que estaban ahí, a todos los discípulos. Satanás quería sacudir violentamente a los discípulos para ver si la fe permanecería en ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de permanecer? De permanecer. En medio de la crisis, en medio del momento, no es, del momento malo, no es tiempo de empoderarse a uno mismo, de tener excesiva confianza. No, yo esto lo paso tranquila, no, ignorar, no leer la palabra, no congregarse, yo puedo, no, esa gente que pasa congregándose todos los domingos ahí, son unos fanáticos, no, yo puedo, yo no me voy a apartar del Señor, siga durmiendo de ese lado. Si usted siga durmiendo de ese lado, siga creyendo en sus propias capacidades, porque sus propias capacidades no vamos a lograr. Señor, dependo de ti total, exclusivamente. Sola no lo voy a lograr, Señor. No voy a llegar ahí. Si tú no vas conmigo, no quiero ir a ninguna parte. Si tú no me respaldas, no quiero hacer esto. Si tu respaldo no está conmigo, yo no quiero hacerlo, Señor. Porque sé que me va a ayudar. Necesito tu respaldo. Para esto que voy a aprender, para esto que voy a empezar. Ellos huyeron cuando vino el momento difícil.
huyeron cuando vino el momento difícil. Satanás aprovecha las oportunidades que nosotros le damos. Satanás no puede tocar nuestra vida así nomás porque se le dio la gana. Él tiene que pedir permiso y autorización a Dios. ¿Ustedes vieron ahí? Dice, Satanás ha pedido, ¿verdad? A la sala, ha pedido, o sea, como a Job, ¿se acuerdan? Se fue donde Dios, dice que todos los hijos de Dios estaban ahí, presentándose delante de él, y Satanás le dijo, no has considerado ahí a tu siervo Job. Lo que pasa es que Job, le decía Satanás a Dios, lo que pasa es que Job siempre te alaba, y es un hombre justo porque tiene de todo. Familia, buen puesto, es un hombre amado en la sociedad, tiene su nombre en alto, tiene mucha plata, tiene fincas, animales, de todo. Y por eso te honra. Pero ¿qué crees que pasaría si le quitamos todo eso? ¿Seguirá honrándote? ¿Qué pasaría si le mandamos una crisis en la casa? Pleito con la esposa. ¿Seguirá honrándote? ¿Qué pasaría si lo dejamos en la quiebra y le va mal con el negocio? Y se le mueren todos los animales de la finca y le quemamos la finca. ¿Seguirá honrándote? ¿Qué pasaría si le quitamos el trabajo? Ese sustento que tenía, esa platita que nos hace sentirse muy bien, billetera gordita. Si le quitamos todo eso, ¿te seguirá alabando? ¿Te seguirá amando? Porque así es Satanás. ¿Y qué le dijo Dios? Ok, puedes tocar todo eso, pero no toques su vida. Tú te autorizas que Satanás por él mismo no quisiera mandar aquí lo que fuera, matarnos a todos los que estamos acá. Pues no lo puede hacer porque Dios tiene que autorizarlo. Así que usted siempre tenga entendido que antes de cualquier cosa en su vida, Dios tiene que autorizar. Satanás no es que va a llegar a su vida a hacerle daño sino más. Y que se le ocurrió algo, hoy voy a venir a hacerle daño a David. Y viene y le hace daño a David, no, él tiene que pedir permiso para tocar. Y Dios muchas veces da permiso, ¿por qué? Porque Dios quiere fortalecer nuestra fe, enseñarnos a permanecer, enseñarnos a depender única y exclusivamente de Dios. Porque el texto que leímos ahorita dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. No falte. O sea, el mismo Señor oró para que la fe de Pedro no faltara en el momento difícil, que su fe no faltara. Porque ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Por eso le dijo, ay, Pedrito, Pedrito, mira, el gallito va a cantar solo 2 veces y tú ya me has negado 3. Así es que deja de estar diciendo eso, que yo hasta la muerte, tonto. ¿Me vas a negar? Jamás. Insistentemente. El exceso de confianza es existencia. No, yo jamás. O sea, yo jamás me iría de la iglesia. Yo jamás dejaría las cosas de Dios. Yo jamás. ¿Por qué dice usted eso? Exceso de confianza. No, Señor, yo te pido que siempre me ayudes para perseverar en tus caminos. Para nunca abandonar tus caminos. Señor, que cuando venga el tiempo difícil, Señor, que cuando venga la necesidad, Señor, que cuando venga la crisis, te día malo. La Biblia habla de día malo. Y no es solo un día en toda la vida, son muchos días malos que pasamos en la vida. Señor, que cuando venga ese día malo, yo tenga la fortaleza que yo necesito para atravesar. Que cuando haya una crisis en mi casa, yo tenga la fortaleza para atravesar eso. Que cuando yo pierda algo que quiere mucho, yo tenga la fortaleza para enfrentarlo. Necesito de ti para tener esa fortaleza, Señor, para no irme al suelo, para no quedarme tirado. No es que usted se caiga al suelo, usted se levanta conmigo. Porque el Señor es el que nos sostiene a usted. El Señor es el que nos sostiene a nosotros. Puede ser que en un momento de debilidad se caiga al suelo. ¿Qué pasó, Pedro? Negó al Señor. Él se creía muy confiado en sí mismo. Y Jesús, Dios le demostró a Pedro, no debe ser tan orgulloso. Exceso de confianza habla de orgullo y de altivez. Era muy orgulloso Pedro. Él creía, se empoderaba solito. Miren lo que dice Juan 13, 36 al 38.
Este lo dice también, tiene algunos detalles. Vea el detalle como lo cuenta Juan, este mismo pasaje que leímos de Marcos y de Lucas. Juan 13, 36 y 38 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Así lo cuenta Juan. La diferencia en los evangelios. Por eso cuando estudiamos la Biblia, leamos siempre los 4 evangelios el mismo pasaje. Le dice: mi vida pondré por ti. 38, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? O sea, Jesús le dice: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Ah? Como que era mexicano, muy mexicano. De cierto te digo, no cantará el gallo. No dijo aquí la cantidad de veces, solo dice: no cantará el gallo, sin que me hayas negado 3 veces. Vea cómo todo lo cuenta Juan cuenta de que Pedro le pregunta a dónde va, y le dice: mi vida pondré por ti. No cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce tu futuro, Dios sabe hacia dónde te lleva, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios te escogió con un plan y propósito de entre tantos seres humanos que existen sobre la faz de la tierra. Te miró a ti, te buscó a ti, te trajo a ti, te escogió a ti, y hoy tú eres hijo. Donde estuviéramos, todos tenemos una historia. Y ahí donde estábamos metidos, Dios nos escogió y nos trajo. Qué privilegio, de verdad, qué privilegio. Yo siempre me siento privilegiada. Yo digo: ¿qué va a hacer hija del presidente de la República? No, hombre, eso no es nada comparado con ser una hija de Dios. Qué privilegio que entre tanta gente, millones de personas que hay en el mundo entero, Dios dijera: Julie, ahí está Julie, a esa la quiero para mí. Sandra, ahí está Sandra, esa la quiero para mí. David, eso es mío. Brandon, eso es mío. Qué privilegio, ¿verdad? Están jugando la cosa. Y que el Señor decidiera, porque Él es el que decide, no somos nosotros. Uno cree que si no decir: sí, yo decido seguir a Cristo. Cuento. Eso no es así. Como que Dios tuviera que rogarnos a nosotros para que lo sigamos. Como que Dios anda ahí detrás de uno como perritos falderos: porfa, acepta mi corazón, porfa. Esas son las predicaciones de hoy en día. No, Dios te escogió, Dios te buscó, donde usted andaba metido, ahí Dios lo encontró usted. Me gusta el testimonio que cuenta allí, de que fue a una reunión de hombres de negocios, y un niño de 9 años fue el que predicó, y Jimmy se convirtió ese día con un niñito chiquito, que Jimmy estaba empoderado, porque él decía: ¿qué va a saber ese carajillo más que yo? Oiga, chiquito, cuando entró a la reunión, ¿verdad, Jimmy? Entró el papá con el niño. Jimmy lo había invitado, sentadito ahí, vea al papá con el niño. El señor bien arregladito pensó que era el papá que iba a predicar. Y cuando se sube el niño, de 9 añitos, ¿verdad? Y Jimmy desde allá abajo decía: ¿qué me va a enseñar a mí el carajillo? Y dice que no podía parar de llorar todo el rato que el niño hablaba. Jimmy lloraba y se prefería los lágrimas y decía: a mí, cuchillo, no me tiene que estar hablando. ¿Cómo, Jimmy? Y me gusta mucho ese testimonio que yo aquí, porque es que a veces nosotros vemos a las personas, no vemos a Dios detrás de las personas. ¿Qué me va a hablar a mí una mujer pastora? Las pastoras no existen. Pues a todos los que no creen las pastoras, les digo: así. Porque creen que es la persona, pero no, es el Espíritu Santo que habla de la persona. Y se convirtió allí. Y aquí lo tenemos bien, ya está acá, con toda su familia. ¿Y sabe qué? Exceso de confianza a veces tenemos nosotros en nosotros mismos. No, yo puedo, yo no ocupo a Dios. Eso de Dios, nada que ver. Eso de la religión, una paja. Yo puedo ser. Y eso no se da solo en el mundo, eso se da en la iglesia, en los hijos de Dios.
Creemos que nosotros podemos solos y dejamos de lado a Dios. ¿Y saben cuándo dejamos de lado a Dios? Cuando no oramos, cuando no leemos su palabra, cuando no la estudiamos, cuando no nos congregamos. Ahí estamos dejando de lado a Dios. Ahí estamos creyendo y confiando en nosotros mismos y dejando de confiar en el Señor. Estamos empoderándonos en nuestra propia fuerza y eso se llama orgullo. Por eso tan sabiamente Jesús le hacía la exhortación a los discípulos de velar y orar. Lucas 22:40, creo que esa no se la di. Amén, se me fue esa. Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Porque ya Jesús sabía que ya se iba a acercar el momento y que cuando ya llegara arrastrando, todos iban a salir huyendo. Entonces les dijo: oren para que no entren en tentación. Ven y oren, consejo de parte de Dios para nosotros. Ven y oren, acuérdense. Velar y orar, mantenernos sobrios, mente alerta, atentos, apercibidos. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar nuestro tiempo con Dios, no podemos descuidar el congregarnos, no podemos descuidar. 1 Corintios 10, 1 al 12. Miren lo que dice acá, es un poquito largo, pero quiero que lo leamos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, cuando salieron el pueblo, ¿verdad?, de Egipto, salieron a conquistar la tierra prometida. Entonces aquí viene explicando: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos ellos ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, todos vieron los milagros, todos pasaron por lo mismo, todos aprendieron de lo que Dios estaba haciendo, todos entendieron que los estaba sacando de la esclavitud para llevarlos a su propia nación, a vivir como gente libre, pero todos desagradaron a Dios. ¿Y por qué desagradaron a Dios? Dice: mas de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque era gente dura de corazón, desobediente, no seguían los consejos de Dios. Dios hablaba a través de Dios: vamos a hacer esto, esto, esto. Ah, no, hay que hacer lo que ellos digan. Quejosos, se quejaban todo el tiempo. Y el versículo 7, no, el 5 dice, a ver, el 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a comer. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo puedo. Sí, usted puede, pero solito no, con Cristo sí. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cuídese. A veces también somos muy acusadores, acusamos a los demás y estamos poniendo el dedo en la llaga a todo el mundo y nos creemos muy fuertes, exceso de confianza en nosotros mismos. Yo soy fuerte, yo lo puedo lograr. Y estamos acusando a todos los demás y le digo que son esos. Yo sí puedo, como Pedro, aunque todos ellos estén equivocados, no. Exceso de confianza, o sea, yo me creo el mejor, yo me creo el más espiritualoide de toda la congregación, a mí me pasa de todo, yo siempre estoy en pie de guerra. No se confíe. El que crea estar firme, mire que no caiga, no ande murmurando, no ande criticando, no ande haciendo estas cosas que decían antes de eso. El que crea estar firme, mire que no caiga, no ande acusando al hermano,
no ande poniendo el dedo en la llaga, no ande criticando. Ore por usted mismo. Que cuando usted llegue a la prueba, usted sea fuerte para resistir. Y ore por los hermanos que están de pronto pasando por un momento difícil o por un tiempo de pecado. Somos muy acusadores muchas veces. El que cree hasta el fin, dile que no caiga, no tenga exceso de confianza en usted mismo. Marcos 14:29 lo dice así, leí los 4 evangelios, ahora voy a terminar aquí con lo que habíamos leído. Aunque todo se aparte, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Póngale atención al 31. Póngale atención al 31. Pero Pedro, con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Ese versículo 31, con insistencia repetida. No, yo no. A mí no va a pasar eso. No, yo no. Insistencia, la palabra insistencia, exceso de orgullo, exceso de confianza en sí mismo. El orgullo humano hace que nosotros creamos que somos fuertes y que nada nos hará caer. Estamos apoyados en nuestros propios méritos. Cuando nos apoyamos en nuestros propios méritos, eso se llama orgullo. Entonces dejamos puertas abiertas. Y esas puertas abiertas hacen que el enemigo venga a zarandearnos, que el enemigo venga a tocarnos. Recuerden que hablamos de que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Esa palabra hurtar, puertas abiertas que yo dejo, descuidos que tengo, donde yo me creo muy autosuficiente. Yo no necesito orar todos los días, yo porque oro una vez a la semana estoy bien. Exceso de confianza en nosotros mismos, necesitamos orar todos los días. Necesitamos leer la palabra todos los días. Necesitamos congregarnos todos los domingos. Si hubiera algo todos los días, necesitaríamos congregarnos todos los días. ¿Para qué? Para estar firmes, para resistir la prueba, para resistir el momento malo. Pero no, hay exceso de confianza. No. Yo con que vaya una vez al mes a la iglesia, estoy pura vida, estoy recargando baterías. Yo soy rapidito, cargando. Exceso de confianza, eso es lo que hace el orgullo humano. No, yo puedo tener una relación con un inconverso, yo no voy a caer en eso, ¿verdad? Tengo una relación con un inconverso y yo puedo, exceso de confianza en usted mismo. Yo lo convierto, yo lo convierto. ¿Quién dijo que usted puede? Si el que convierte los corazones es Dios, Espíritu Santo, nosotros no convertimos nada. El Señor es el que da la conversión en el corazón. Entonces, exceso de confianza en nosotros mismos. No puedo tener un noviecito ahí que no conozca al Señor y que practica ciertas cosas raras. Ahí no puedo tenerlo. A mí no me va a pasar nada malo. Exceso de confianza, orgullo, altivez. Eso es orgullo, y aquí nosotros, hasta el más fuerte podría caer. Pedro estaba fuerte, Pedro andaba nunca me iba a en las aguas. Era la confianza en el Señor que tenía Pedro, que hasta pudo caminar en las aguas. Señor, no quiero caminar, es que era así como bien lanzado Pedro, ¿verdad? Hasta el más fuerte podría caer, hasta el que cree, por eso la Biblia dice que cree hasta el fin. Mire que no caiga. No, yo puedo tocar con fuego, no me voy a quemar. Yo puedo prender estos cerillos y estos fósforos y miren, no me quemo. Jugamos con fuego y creemos que no nos vamos a quemar, y no es así. Terminamos quemándonos. Y el Señor le advierte a Pedro y dice: Pedro, ¿me vas a negar? Ponte a orar. No te duermas, quédate aquí y ora. Cuando venía Jesús, estaban roncando todos. Y la iglesia a veces está roncando. Estamos despiertos físicamente, pero espiritualmente estamos roncando. Se nos corre la voz. Espiritualmente hablando, porque estamos desapercibidos. No estamos viendo los pequeños detalles que podría ser una puerta abierta para que el enemigo venga y nos robe la bendición. Y Pedro se niega a recibir la advertencia. Jesús le dice: mira, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, me vas a negar. Y Pedro le dice:
jamás, hasta la muerte iría contigo. O sea, se niega a recibir la advertencia del Señor. Y los cristianos nos negamos muchas veces a recibir las advertencias de Dios. ¿Cuáles advertencias? Aquí lo apunté algunas advertencias. ¿Por qué? Porque hay un mucho en nuestro corazón. Advertencias que Dios nos da en su palabra, que no las seguimos. Número 1, ven y ore. Aquí voy a orar. Estoy muy cansada. Mañana oro. Y mañana también se cansó. Pasado mañana. Cuando se dio cuenta, una semana entera sin orar, sin leer la palabra. Un mes entero sin congregarse. Y creemos que podemos resistir. Yo puedo. No la va a resistir. No la va a resistir porque es una advertencia, como Dios le dio esa advertencia, como Jesús le dio esa advertencia a Pedro. Ven y ore para que no entren en tentación. Porque no hizo caso. Se murió. Y cuando vino el momento, negó al Señor. Creyendo que estaba muy fuerte, negó al Señor. Ven y ore, es una advertencia. Manténgase alertas, es una advertencia. Esté alerta. Chispa, atento, mente clara, mantenga la mente clara. No desvíe su pensamiento, atento. Otra advertencia, esté sobrio. ¿Qué era sobrio? Mente alerta. Control total de usted mismo. Dominio propio. Contrólese. Dominio propio. Tengamos cuidado, dominio propio. Pero no apoyándose en su propia prudencia. No apoyándose en su propia capacidad. Dominio propio, entendiendo que si Dios no está contigo, no vas a tener ese dominio propio. Porque en el mundo, el coach dice: usted puede dominar a mí. Sin el Espíritu Santo, no hay dominio propio. El único que da el dominio propio es Dios. El novio espíritu de poder, ahí está, el empodérate, amor y dominio propio. Solo no vamos a poder lograr nunca, jamás. Otra advertencia, escudriñen las Escrituras. Qué pereza leer la Biblia, no la entienden. Escudriñen las Escrituras. Otra advertencia, no se junten en yugo desigual con los incrédulos. Yo puedo hacer un negocio, aunque él no conozca a Dios. Mientras yo dé mi diezmo de mi negocio va a crecer. ¿Quién le garantiza a usted que eso no le va a provocar ningún problema? Y que su negocio se puede ir a pique por causa de eso. Por una persona que no tiene el mismo temor de Jehová en su vida. Entonces quiere hacer algún chorizo, quiere hacer alguna cosa impotenta. Y su negocio se puede ir a pique porque se asoció con una persona que no era cristiana, que no amaba al Señor y tenía temor al Señor. O se casa con alguien que no conoce al Señor. O tiene una relación con alguien que no conoce al Señor. Esa palabra no se cumple en el libro de su acto, lo dice la Biblia, lo dice la pastora Daisy, lo dice la Biblia. Otra advertencia, no sean inconstantes, dice, como la ola que va para allá, que va para acá, que va para allá y para acá. Porque dice que el que tal haga no recibirá cosa alguna de parte de Dios. O sea, no sean inconstantes. De que un día quiero seguir a Dios, otro día no quiero. Que un día estoy con toda el power, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Con toda la fuerza, con toda la energía, para adorar y amar a Dios y me poso y me tiro y todo. Y otro día estoy seca, reseca. Y no quiero hablar con Dios. No sean inconstantes. Otra advertencia, perdonen. No tengo por qué perdonar a David. Él fue el que me lo hizo, que él perdona. Aún dice la Biblia eso, dice que cuando de ti dependa, mantén la paz con los demás de ti, y cuando de ti dependa. Entonces voy a ir donde David, perdóname por lo que te dije, también yo no fui la que le dije nada. Pero el que se humilla será exaltado. Punto. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿tengo que perdonar a alguien que dijo 7 veces? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le decía: no, 7 veces no, hasta 70 veces 7. 70 veces 70 elevado al 7. Hagan esa ¿cómo se llama eso? Esa ecuación o esa potencia. Algunos estudiosos dicen que, o sea, eso es un número infinito. Es un número infinito, correcto. Eso dicen los comentarios, es un número infinito.
infinitas veces debo estar dispuesto a perdonar. Porque el Señor a mí me perdona infinitas veces. ¿Verdad? El Señor no tiene ahí una libreta como para decir, ya te perdoné todas las veces que te tenía que perdonar, de se te acabaron, ya no hay más. No, perdona infinitas veces. El tema del perdón es una advertencia, porque cuando no perdonamos, vamos a recibir perdón de Dios. Otra advertencia, congréguense, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, o sea, se hace un hábito, no congregarse se hace un hábito, y luego cuesta retomar. Eso es como cuando usted iba al gimnasio, usted hacía ejercicio, usted era bien atlético, y de pronto lo dejó botar, ¿cierto? Y después volver a retomar eso, ¿verdad, Teresita? Que Teresita era fitness totalmente, ¿verdad? Y después dice, cuesta retomar eso otra vez. Cuesta retomar otra vez, ya usted no, pero como antes no me costaba y ahora me cuesta tanto. Es igual, o sea, usted deja de congregarse y cuando se da cuenta ya no volvió a la iglesia, después le cuesta volver a retomar. Y los que han pasado por ahí saben que estoy hablando. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, es una advertencia. No, pero no importa, no me puedo dejar de congregar, nada me va a pasar, yo sigo con mi hijo en mi casa. Siga viviendo de ese lado. Otra advertencia, la última que les voy a decir, que ya voy a terminar, otra advertencia, diezmen y ofrenden. Diezmen y ofrenden. La palabra de Dios dice, no, que tengo el Antiguo Testamento, no, que me haya llegado porque uno se lo fue a los pastores, no, que cuentos y cuentos que el enemigo te pone aquí. ¿Para qué? Para que usted no reciba bendición. Porque si usted siembra una semilla de tomate, usted le va a salir unos tomates. Usted siembra una semilla de zanahoria, le van a salir muchas zanahorias. Usted siembra zapatos, nunca le van a hacer zapatos en su casa. Usted siembra amor, usted va a ser muy amable. Porque está sembrando la semilla que tiene que sembrar. Usted siembra dinero, el dinero no le va a faltar. Pero creemos que el dinero viene por hacer esas cosas. No, yo tengo que diezmar y hacer. Y ofrendar. Me contaba mi hija, mi papá, bueno, él siempre escucha los mensajes de conmigo, un saludo para mi papito ahí cuando ve ese mensaje. Mi papá le decía a mi hija, me contaba a ella, me contaba ayer que nos vimos, me contaba a mi hija que mi papá le decía a ella que algo que nunca nosotros podemos coger es lo que le corresponde hacer. Y mi papá, si hay un hombre que nos enseñó a nosotros a diezmar y a ofrendar, a mi papá. Y yo se lo agradezco a mi papá eso. Se lo agradeceré toda mi vida. Porque me enseñó a diezmar y a ofrendar, a darme lo que yo tenía. Y eso me ha traído bendición. No soy millonaria, pero no hace falta un bien en mi casa. El poder compartir con nosotros lo que usted tiene, diezmar de tu diario. Que usted dice, bueno, pude comprar todo esto, voy a sacar un diezmo y llevar mis primicias al Señor para compartir con otra familia. Ahí está. No va a hacer falta un bien en tu casita. Pero a veces nosotros agarramos toda la plata y toda la gastamos y no le damos a Dios nada. Y la gente hoy en día dice, los pastores se roban el diezmo, así que no tienen, eso es mentira. No, lo que pasa es que el diablo quiere robarte tus finanzas. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Y ustedes ven que yo nunca soy de predicar de plata aquí en la iglesia. Ustedes son mis testigos que yo no soy de andar. Hay iglesias donde no dejan de predicar nunca de plata, o sea, ni predican nada sobre plata. Y aquí ustedes saben que yo no soy así. Pero hay una advertencia de la plata. Si usted recibe un dinero, diezme ese dinero al Señor, por lo menos, como mínimo, el 10% que era de la ley. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que demos como abundantemente. Como cada uno propuso en su corazón, dice la palabra. Cada uno de él como propuso en su corazón. No por necesidad, sino con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. O sea, no de su diezmo o su ofrenda, como que, mejor ni miro, porque si miro aquí. No, con alegría. Señor, aquí traigo esto para ti, Señor. Porque esto es para agradecer tu obra.
Porque entonces, ¿cómo pagamos el lugar donde nosotros estamos alquilando? ¿Cómo compramos más sillas? ¿Cómo compramos eso? ¿Cómo hacemos la fiesta de los niñitos ahora? Siempre hay ofrendas, pero también hay que sacar parte de la iglesia. ¿Cómo compramos todos los equipos, lo que se necesita? ¿Cómo? Si nosotros no recibimos ayuda del gobierno ni de nadie, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. El diablo te quiere robar, por eso Dios te hace una advertencia y te dice: mire, aparte siempre algo de lo que usted tenga, aparte. Y mi papá es así, mi papá, de todo lo que recibe, él hace sus diezmos. Son diezmos grandes porque tiene empresa. Y recuerdo siempre una anécdota que he contado aquí, la voy a contar con los que nunca la vi. No tenía trabajo, nada de trabajo. Le fue a pedir al pastor que por favor, pastor, ore para que yo tenga un trabajo. Y poder bendecir la iglesia con mi trabajo. El pastor oró y el Señor dale un trabajo, le dio un trabajo. La mayoría de las personas le piden a uno que ore por un trabajo, le dieron un trabajo. Y cuando le dieron ese trabajo, el hombre empezó a prosperar en ese trabajo. Y lo empezaron a subir de posición, y lo empezaron a aumentar. Cuando la cuestión es que el hombre primero empezó ganando, no sé, creo que 200,000 pesos. Entonces el pastor le dijo: tienes que honrar al Señor, porque fue el Señor el que te bendijo con ese trabajo, dale al Señor lo que te dio. Entonces el hombre sacaba el 10%, que es lo que haga la ley en la Biblia. Y entonces él de los 200,000, pues 20,000 no eran de él, eran del Señor. Entonces él se dejaba 180 y 20,000 se los daba al Señor, los traía a la congregación y los depositaba. Y Dios empezó a prosperar. Y cuando se dio cuenta, le fueron aumentando el salario, le fueron aumentando. Llegó a ganar 2 millones. Entonces ya de 2 millones, el 10% que él daba antes, ¿cuánto era? De 2 millones. 200,000 pesos. Al principio empezó con 20,000, pero ahora ya traía 200. ¡Ay, 200! Arruda la cosa, ¿verdad? 200. Un montón de plata que hago por 200,000 pesos, decía el hombre. Es que antes eran solo 20. Ahora son 200. No, voy a hablar con el pastor. Y se fue a hablar con el pastor. Pastor, mire, yo quería hablar con usted. Es que yo antes daba 20,000, porque ganaba solamente 200, pero ahora como gano 2 millones, doy 200,000. ¿Usted cree que podríamos llegar a algún arreglo para yo traer menos? Se me suena que 200,000 es mucha plata, pastor. No sé si podríamos llegar a algún arreglo de manera que yo no tenga que dar los 200,000, un poquito menos. Pastor, ¿qué le parece? El pastor le dijo: por supuesto que sí. Claro que podemos hacer un arreglo. Mire, sentate aquí, voy a orar para que Dios te devuelva el primer puesto que tenías y solo te ganes 200. Y traerlos de nuevo. Nosotros queremos hacer esos arreglos. Y a todos nos ha pasado. Por eso nos da risa, porque a mí también me ha pasado. Te estoy dando tanto. Ay, no, por eso podría hacer esto y aquello y lo otro, ¿no? Ahí está Dios trabajando en tu mente para robarte la bendición. Porque Él sabe que cuando usted da, usted recibe. La Biblia dice: da y se dará. El que da, recibe. Y el enemigo ahí nos quiere robar. Entonces, una de sus advertencias es: bien menos fe. No nos neguemos a recibir las advertencias del Señor. No se niegue a recibir las advertencias del Señor. Un día después me encontré con una señora y la vi tan bonita y tan todo, ¿verdad? Tan bendecida y todo. Y esa señora trabajaba en mi casa y no la había vuelto a ver hace muchos años. Me la compré ayer más o menos un día de esto. Y esa señora trabajaba en mi casa y ella, cuando yo le pagaba, yo le decía: saque su diezmo. Oye, no, es que es muy poquito, me decía ella, me da vergüenza. Y me decía: no importa, es que Dios no mira la cantidad, no mira el corazón suyo y su obediencia. Aunque sea poquito, saque. Y me decía: es que me da vergüenza, pero hasta que entendió, y de lo poquito que ella se ganaba, porque yo no la tenía contratada todas las semanas, sino que eran días que iba a trabajar, entonces de lo poquito que ella se ganaba, empezó a sacar su diezmo y a guardar y a dar el precio. Y a veces me pedía plata prestada y que le hiciera vales, que no sé qué, y me dio un montón de plata. Después dejó de trabajar conmigo y nunca me pagó. Sin embargo, pasaron los años y un día ella me buscó por todos lados, llegó hasta que me encontró preguntando por mí, y yo no estaba en mi casa, entonces me dejó un sobre. Y ahí decía: Teresita, gracias por haberme enseñado a diezmar. Con el tiempo
levanté una empresa y aquí traigo todo el dinero que tenía. Y me lo metió por debajo de la puerta. Cuando yo llegué a mi casa, había un sobre con un montón de plata. Ella me estaba pagando todo lo que me debía y estaba agradecida porque yo le había enseñado a eso. Y un día después me la encontré ahí, más o menos, y nos saludamos y nos abrazamos, de todo, con mucho cariño. Pero ella estaba consciente de que ella tenía una deuda. Y a veces nosotros tenemos deudas con la gente y nos preocupamos. ¿Y cuántos tenemos unas deudotas con Dios? Y no nos preocupamos, no nos da nada. Por sí. Porque estamos recogiendo, pero todo lo agarramos para nosotros. Y vean que Dios es tan lindo que no nos dice, deme todo su salario. Uy, deme todo su salario, todo lo que usted gana, debe hecho aquí. No. Solo una parte. Y nos deja la mayor parte de nosotros, ni siquiera el mucho como dicen en Costa Rica, ¿verdad? Se deja él el 80% o el 90% y usted debe ser 10%. Trabaja usted con el 10%, no, él dice también solo el 10% y el resto lo usas tú. Y a veces nosotros ni el 10 podemos dar. Y eso que es el tiempo de la ley, ni siquiera es el de la gracia, ahora vivimos en la gracia. En la gracia nosotros damos sin calculadora. Esa es una advertencia. No nos neguemos a recibir las advertencias del Señor. Pedro, con insistencia, se negó a recibir la advertencia del Señor y miren lo que le pasó. Vamos a leer el Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la altivez? Dice que antes del quebrantamiento, antes de que caigamos al suelo y quedemos ahí tirados por orgullo, por soberbia, dice antes de eso, es porque hemos sido soberbios, es porque hemos sido orgullosos, es porque no hemos escuchado las advertencias de nuestro Dios y hemos hecho las cosas a nuestra manera. Filipenses 2.5 nos está diciendo cuál debe ser nuestra actitud. Escuche cuál es nuestra actitud, debe ser la actitud como hijo de Dios. Filipenses 2.5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, era Dios. Aún así, él no dijo: soy Dios, yo no tengo por qué orar. Yo no tengo por qué hacer tal cosa, yo soy Dios. No, él no estimó el ser igual a Dios. Él dijo: yo vivo aquí en la tierra como humano y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y sigue diciendo: sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, o sea, no tuvo exceso de confianza en sí mismo. Para nada. Confió en su Padre, no en él. Aunque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero que nunca pereció. Y a pesar de eso, él no confió en exceso en sí mismo. Él confió en su Padre, que era el que lo fortalecía. Y sigue diciendo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no porque era Dios, no porque era el hijo de Dios que se había hecho hombre, jugó de viejo. Y nosotros jugamos de viejos, nos seguimos las advertencias de Dios, no nos cuidamos, tenemos exceso de confianza en nosotros mismos. Y sigue diciendo el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Humilló, no fue orgulloso. Yo no necesito eso. ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Debe ser tan orgulloso, que el orgullo nos lleva a uno al quebrantamiento y a la caída. Señor, perdóname, dependo de ti. Solita no lo voy a lograr, Señor, no voy a lograr eso solo. Yo necesito de ti, Señor. Vino la caída y se cumplió lo que Jesús le había dicho. Mira lo que dice Marcos 14:66. Era 14, pero no lo encontraba. Marcos 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vean cómo sigue la historia. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Ya aquí se habían llevado a Jesús, ya lo habían arrestado. Eso lo habían llevado, ya había pasado lo que Jesús había dicho, que lo iban a arrestar, que se lo iban a llevar, y había dicho: ustedes todos se van a escandalizar, ustedes todos se van a matar, ustedes apenas vengan ese momento, van a salir corriendo. Y
ve aquí sí, y cuando Pedro le dice, no, yo jamás. Sigue contando la historia, en Marcos 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús en Nazaret. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Primera negación. Y salió a la entrada y cantó el gallo. No, mentira. Sigue, me dice, me perdí, dice, cuando veo a Pedro se calentaba mirando, digo, tú también estabas con él, con el Nazareno. Mas él dijo diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Ahí va la primera. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndome otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, ¡este es de ellos! Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Ahí están las 3 negaciones y la segunda cantada de Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. O sea, negó, dice que la tercera hasta maldijo y juró, yo no lo conozco. Después de que había dicho, yo hasta la muerte voy contigo. Exceso de confianza. Y cuando le pasó esto, se acordó y dijo, mira, tenía razón Jesús. Tenía razón Jesús. El gallo cantó 2 veces y yo lo negué 3 veces ya. Dice que lloraba, pensando en eso lloraba. Si no seguimos las advertencias del Señor, lo que queda es llanto. Ay, ¿por qué no le hice caso al Señor cuando me habló a través de la pastora? Cuando me habló a través de la palabra, cuando me habló a través de aquella vez, cuando me mandó a aquella persona que me dijera esa palabra, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso? Era lágrimas. De todas esas advertencias que le di ahora, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso cuando me dijeron, por ahí no? Cuando me dijeron, no hagas eso, cuando me dijeron, haz esto otro, ¿por qué no hice caso? Lloré, pero lloró, amargamente lloró, viendo que sí había llegado a conocer. A veces nos creemos como más sabiosos que Dios y que Jesús le está diciendo, Pedro, me vas a negar, pero no, jamás. Y Dios dice, mira, no dejes de congregarte al Señor. Como si fuéramos más sabiosos que Dios, como si supiéramos más que Dios. Cuando no le prestamos atención y le damos la importancia que se merecen a las advertencias que nuestro Dios nos da, estamos siendo excesivamente confiados en nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 15:4-5, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La perseverancia y la victoria radican en nuestra confianza en ese, no en nosotros. Porque somos débiles. Vamos a orar para terminar este tiempo. Y le vamos a entregar al Señor nuestra autosuficiencia. Y le vamos a decir, Señor, yo necesito confiar en ti. Debo ser una persona confiada, pero no en exceso. Excesiva confianza es orgullo.